nivel número 4. Esta semana en el curso de literatura viene lo que es repaso, ya que estamos cerca del examen bimestral. En este primer repaso vamos a abarcar los 3 primeros temas, donde hicimos teoría literaria, ¿no es cierto? Hicimos los géneros, el narrativo, el lírico, el épico, el dramático, las especies, como el polisíndeto, metáfora, anáfora, entre otros. Y también luego vimos lo que era el tema de la literatura quechua, donde hablamos sobre el género épico con los mitos y leyendas, ¿no es cierto? Y el género lírico, donde vimos diferentes manifestaciones, a los alabanzas, ¿no es cierto?, que hacían a diferentes tipos. También vimos las características, ¿no es cierto?, las manifestaciones. Y también el número 3, el tema número 3, que era el teatro colonial, donde hablamos sobre Ollantay. Muy bien, este repaso se encuentra en la página 105, ¿no es cierto? Vamos a trabajar el primer repaso. Muy bien, en el bloque número 1 yo voy a trabajar los números impares y ustedes los pares para que ambos podamos trabajar. Tenemos el género épico. ¿Cuáles son las especies del género épico más conocidas? En la época antigua teníamos la epopeya, en la época medieval cantar de gesta y en la época moderna el famoso poema épico. Muy bien, ustedes trabajan la número 2, ¿no es cierto? Que ahí ya les piden el género lírico a ustedes y luego yo trabajo el número 3 que dice completa características de las especies tragedia y comedia. La tragedia pues tiene un final funesto, personajes atormentados y provoca temor o compasión, que es la finalidad que Aristóteles decía. En la comedia tiene un final feliz, personajes ridículos y personaje gracioso y es una crítica, mayormente la comedia apunta que es una crítica social. Muy bien, ahora me dice, identifica si es tragedia o comedia. El Cid de las niñas de Leandro Fernández de Moratín es comedia. Ñacatita del peruano Manuel Asensio Segura, comedia. El avaro de Molière, comedia. Hamlet de Shakespeare, tragedia. Romeo y Julieta de Shakespeare también, tragedia. Edipo Rey de Sófocles, tragedia. Las nubes de Aristófanes, comedia. Otelo de Shakespeare, tragedia. La Orestiada de Esquilo, tragedia. El enfermo imaginario de Molière, comedia. Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, comedia. Ustedes trabajan la número 4, que es parecido a esta, solamente que ustedes van a hacer las características de cuento y novela y reconocen cuál es un cuento, cuál es una novela. En el bloque número 2, yo voy a trabajar los números pares, perdón, en el bloque número 2 vamos a trabajar, hay solamente 2 preguntas. Y en la primera me dice figuras literarias. Yo trabajo una y ustedes la otra. La metáfora es una comparación implícita, una comparación que yo tengo que interpretar. Ustedes hacen el símil, la hipérbole es una exageración y ustedes hacen la metonimia. En la pregunta número 2, identifica las figuras literarias en los siguientes versos u oraciones. Labios de fuego, metáfora, labios rojos. O más dura que el mármol a mis quejas. Hipérbole, estoy exagerando, ¿no es cierto? Porque el mármol es la piedra más dura, no puede haber algo más duro. Cuando él corre, cuando juega solo, cuando ríe. Cuando inicia uno solo, deben ser estrofas, se llama anáfora. Perdón, cada uno de los versos de cómo inicia. Volverán las oscuras golondrinas. Hipérbaton, desorden, las oscuras golondrinas volverán. Eso debería ser lo correcto. Y ustedes trabajan lo demás. En el bloque número 3, yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Diferencia entre Aymoray y Ayataki, del género lírico en la literatura quechua. El Aymoray es el canto a la siembra y cosecha, algo muy importante que celebraban siempre. Y el Ayataki es el canto a la muerte del Inca. El 3 explica cómo Huiracocha embarazó a Cabillaca. En el mito de Pachacamac nos cuenta, ¿no es cierto? Al ser rechazado Huiracocha se transforma en un colibrí y coloca su semilla, ¿no es cierto? A través de su piquito, le pone ahí su semilla, su semen, en una lucma que cae del árbol y es comido por Cabillaca. Y bueno, sí se embaraza. En el bloque número 4, ustedes van a trabajar los números impares y yo los pares. Los 2 tipos de poderes que aparecieron en Ollantay. Teníamos un poder dictatorial, ¿no es cierto? Un dictador, severidad, que era representado por Pachacútec. Y un poder benevolente, uno de perdón, de alguna manera entender al pueblo, que era representado por Tupac Yupanqui. En la pregunta número 4 nos dice, explica la tesis indígena y la española. La tesis indígena defiende de que Ollantay es una obra netamente peruana
y cuáles son sus pruebas. Los personajes, todos son indígenas, el idioma está en quechua y el escenario pues se realiza en la época del Tahuantinsuyo. La tesis española, por su parte, dice que esta obra es de un español que llegó aquí y la quiso ambientar acá. ¿Por qué? Porque el número de actos son 3, ¿no es cierto?, planteados por Lope de Vega, y el personaje gracioso por Piquichaqui, que también fue implementado por Lope de Vega. En el bloque número 5, yo voy a hacer los números pares y ustedes los impares. Dice, ¿qué características presenta la literatura quechua? ¿Se acuerdan? Autor anónimo, no hay un autor. Agrarista, la agricultura es un tema importante. Es ágrafa, no hay escritura. Colectivo, el ayllu era lo más importante. Animista, le dan vida a todo. Elitista, hay un tipo de literatura para los hijos de los incas y otros para el pueblo, representados por los arabicus y los amautas, ¿no es cierto? En la pregunta número 4 dice, explica la tesis ecléptica sobre el Ollantay. ¿Esto qué es cosa? La ecléctica es la combinación de la tesis la tesis quechua y la tesis española, en la cual es una reconciliación entre los dos. Al final quedaron que, bueno, Ollantay tiene la estructura, ¿no es cierto?, el modelo español, pero tiene el contenido, el mensaje viene a ser propio de los indígenas. Es una combinación de los dos. Les recomiendo que primero estudien antes de resolver las preguntas para que puedan recordar y no estudiar al último momento recién antes del examen.